en Centroamérica, Abel Pérez Rojas, desde su ciudad. ¿Cuál es tu ciudad? Abel, buenas tardes. ¿Qué tal, Isidoro Medina, amigos de Radio Ciudad de Nogoyá, allá en Entre Ríos, Argentina? Abel Pérez Rojas, director de sabersinfin.com. Síganos en sus motores de búsqueda como sabersinfin.com, Saber Sin Fin TV en YouTube, Saber Sin Fin.com y Saber Sin Fin Portal en Facebook. La ciudad en la que radico, mi querido Isidoro, es la ciudad de Puebla. Puebla es la capital del estado del mismo nombre y que se encuentra aproximadamente a 1 hora con 45 minutos de la capital del país. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata el clima? Mucho calor, mi querido Isidoro, hoy sábado de gloria, mucho calor, pero aquí estamos puestos. Si me lo permites, Isidoro, quiero comentarles que me encuentro en la Escuela de Posgrados de Educación Integral, visitando y dialogando con mi querida amiga, la doctora Lucía Bustos Aguilera. Ella tiene 2 doctorados, un doctorado en Educación Permanente, otro en Educación, y tiene un doctorado en Derecho. Ella se ha especializado en el desarrollo de planes y programas de estudio, y su escuela de posgrados en educación integral está próximamente a cumplir 20 años. Muy bienvenida. 25. Muy bienvenida. 25. Lucía Bustos Aguilera, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, buenas tardes, saludos hasta allá del otro lado, desde aquí, desde la ciudad de Puebla, muy agradecida por esta invitación que me está haciendo Abel Pérez Rojas a través de Saber Sin Fin, y muchas gracias por escucharme allá en Argentina. Sí, nos están escuchando por la radio FM y también por las diferentes redes sociales. Un gusto, Lucía, buenas tardes. un poco. Gusto, buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes. Lucía, platícanos un poco. Tú te has especializado en el desarrollo de planes y programas de estudio. Es decir, desarrollas la currícula que presentan las instituciones de educación superior para que les sean aprobadas las carreras y los servicios educativos que ofrecen. ¿Sí? Y tú específicamente, tengo entendido que te has especializado en el desarrollo de planes y programas de nivel de posgrado, o sea, maestrías, doctorados y especialidades. Platícanos en qué consiste este trabajo, cuál es, digamos, el meollo del asunto y qué has aprendido de todo esto. Pues mira, antes de fundar y pertenecer a la Escuela de Posgrados, que cumple 25 años, 5 años atrás yo empecé a incursionar en el diseño curricular, que es como se conoce al diseño de planes y programas de estudio, por invitación de 2 instituciones en las que yo trabajaba. Entonces empecé a colaborar en la actualización de programas de estudio de diversas carreras. Después, en una de estas mismas instituciones, en la Universidad Anglo-Hispano-Mexicana de Puebla, abrieron la maestría en Ciencias de la Educación. Yo tuve la oportunidad de ingresar y ahí uno de los cursos era precisamente el diseño y el desarrollo curricular. Entonces, pues yo ya venía trabajando un poco, pero me apasionó mucho y me empecé a especializar en ello. Entonces empecé a tomar más cursos, más diplomados, terminé esta maestría, me seguí a los doctorados. Y uno de los doctorados que estudié en el Centro de Estudios Superiores en Educación en México tenía la especialidad en diseño y desarrollo curricular. Entonces, yo ya había empezado a trabajar planes y programas de estudio para otras instituciones de educación superior, pero ya completos, ya no era nada más actualización de algunos programas, sino ya eran propuestas completas. Y bueno, a la fecha, pues en equipo de colaboración, porque no lo hago yo sola, yo coordino el trabajo, pero tengo un equipo de colaboración con las diferentes temáticas que se abordan. Y bueno, a nivel nacional hemos elaborado más de 300 planes y programas de estudio en diferentes instituciones educativas, no solo para Puebla, sino para otros estados como Tlaxcala, la misma Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Querétaro, y entre otros, y muchas escuelas de educación superior particulares aquí en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, aunque también hemos colaborado con programas para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para la misma Secretaría de Educación Pública en capacitación, para la Secretaría de Salud, para la Secretaría de Gobierno del Estado, en fin.
algunas instancias que te vas dando a conocer, te van haciendo invitaciones. Y lo que yo he aprendido es que pues tienes que formar siempre equipos colaborativos porque tú no eres todólogo, ¿no? Bueno, yo no soy todóloga. Y en esos equipos colaborativos yo he aprendido mucho de la gente. Y he aprendido que si quieres llegar a una meta fuerte como esta, tienes que entenderte y aprender de la demás gente y darle la oportunidad de que te enseñen lo que ellos saben, en lo que son expertos, y tú vas volviéndote cada vez un mejor especialista y vas abarcando más áreas de conocimiento y vas conociendo más gente y vas ampliando tus grupos de trabajo. Entonces, sí, nosotros hoy somos un referente en el diseño y desarrollo curricular. Incluso tenemos ya una propuesta propia de evaluación de sistemas educativos que trabajamos en la institución, pero te digo, no soy yo sola, es todo un equipo de colaboración. ¿Cuáles son los puntos claves para hacer este desarrollo curricular? O sea, yo entiendo que, o yo puedo prever que haya una visión de futuro, una carga de futuro muy importante para que esté vigente, este programa de estudio esté vigente pues, por el tiempo que marque la ley o por cierto tiempo sin que sea rebasado por la realidad. Entiendo que es uno, pero ¿qué otros más hay? Por favor. Bueno, tienes que hacer todo un estudio previo, precisamente toda una prospectiva, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo que tú estás ofreciendo en este momento va a garantizar un nivel de conocimientos de actualización mientras está operando? Entonces tienes que hacer un diagnóstico de la situación actual, de cómo están las carreras. Por ejemplo, hemos hecho muchas licenciaturas y especialidades en el área de Derecho para muchas escuelas aquí en la ciudad de Puebla, y tienes que trabajar en la prospectiva, ¿no? Algo que me dejó el doctorado en Educación Permanente, trabajar la prospectiva. ¿Qué hay de aquí a 5 años? ¿Qué hay de aquí a 10 años? ¿Qué hay de aquí a 15 años? ¿Cuál es el comparativo con el ejercicio, por ejemplo, del derecho en otras naciones? ¿En qué estamos dejando lagunas? Y bueno, con ese diagnóstico tú haces un trabajo de proyección para las instituciones y no solo garantizas el tiempo que la autoridad te da para la actualización o modificación de ese plan de estudios, sino que le garantizas a la institución que le estás presentando un proyecto de proyección, ¿no? Valga que va a estar vigente por cierto tiempo, ¿no? Por más tiempo. A ver, porque Lucía, no quiero desviarte de esta pregunta que estás respondiendo, pero hay que decir que se dice que cuando una persona egresa de una carrera, lo que estudió prácticamente ya, si no es que no sirva, también es cierto que ya es en cierta medida obsoleto. Platícanos, síguenos platicando, por favor, estos puntos clave y toma en cuenta esto que te acabo de comentar. Sí, mira, dentro del diseño curricular, a partir del año 2000, se volvió una obligación, según los acuerdos secretariales que te reconocen estos estudios a nivel nacional, el presentar un proyecto de evaluación curricular interno y externo, donde precisamente, aunque la autoridad te puede dar una vigencia entre 3 y 6 años de un plan de estudios, tú internamente tienes que garantizar que tienes que ir al día. Y eso pues se va a lograr con un proyecto interno de evaluación curricular permanente en el que tomas en cuenta la voz de los alumnos, de los egresados, de los académicos y lo que las autoridades educativas disponen, además de estar haciendo constantemente un análisis del contexto situacional, como tú bien dices, sobre lo que impera en la realidad. Porque efectivamente, si no, pues sí se vuelve en un plan de estudios obsoleto y cada vez con más mediatez, ¿eh? Porque antes sí podías garantizar a lo mejor un plan de estudios a 6 años, hoy ya no lo puedes garantizar. Entonces, esta labor la tienes que trabajar al interior de las instituciones educativas con la planta académica para que sean ellos quienes a través de la labor docente puedan ir aportando a esta actualización continua y permanente. Aunque la autoridad te dé un respaldo de tiempo, que te digo puede ser hasta de 6 años, tú tienes que garantizar que tienes que estar al día con este trabajo. Y esa es obligación dentro del diseño curricular, presentar este programa alterno dentro del plan de estudios, que es el programa de evaluación curricular interno y externo, donde tienes que escuchar la voz de todos para poder estar al día, ¿no? Entonces hay que trabajarlo de esa manera porque
hoy ya no es una garantía, ¿no? Que hagas un plan de estudios, lo lleves al desarrollo y pues en 3, 4 años efectivamente esos conocimientos ya son obsoletos. Oye, Lucía, ¿cómo está la situación en este sentido de Latinoamérica? De alguna manera tú nos estás hablando todo esto a partir de tu experiencia en México, pero ¿qué tanto hay de lo que tú has estudiado, esta vigencia, esta pertinencia en Latinoamérica? Se hace un comparativo internacional también, o sea, tú presentas también una justificación de la carrera donde se hace un estudio de pertinencia y tienes que analizar no solo lo que sucede en tu localidad, en tu estado, en la República Mexicana, sino qué está pasando en el extranjero. Y tienes que estar al día porque muchas veces los alumnos ya no son como antes, ¿no? Que estudiaban y se quedaban en tu localidad. Ahora buscan el intercambio y si no están también a la par de otras naciones, pues no pueden movilizarse. Y lo mismo los académicos, ¿no? No puede haber una movilidad internacional si no conoces lo que está pasando en el extranjero. Por muchos años y hasta la actualidad, Argentina es un referente fuerte, Chile es un referente fuerte, Brasil es un referente muy fuerte, Cuba es un referente fuerte y obviamente pues nuestros vecinos del extranjero, Estados Unidos y Canadá. Entonces tienes que hacer un estudio comparativo de qué está sucediendo, cómo está funcionando, qué nos falta y qué tendrías como estudiante la obligación de seguir aprendiendo, porque esa es también parte de lo que tú diseñas, ¿no? Cómo vas a involucrar a tus estudiantes para que no se queden con lo que tú les das nada más, sino que despiertes en ellos también el interés por prepararse más, por saber más y por entender lo que sucede no solo en su contexto inmediato, sino hoy en el contexto internacional es fundamental. O sea, entiendo que en este sentido, Lucía, tiene uno que estar 2, 3 pasos adelante o más. ¿Qué se busca desarrollar hoy día en los estudiantes? ¿Que sepan mucho o que estén dispuestos y puedan aprenderlo todo? Pues más bien que tengan disposición para el aprendizaje, porque yo creo que el saber mucho no existe. Te puedes seguir preparando, puedes seguir leyendo, puedes seguir consultando, pero siempre va a haber algo nuevo. Y más hoy, estamos en un mundo donde el conocimiento está a la orden del día. Es un aceleramiento impresionante. Hoy con la inteligencia artificial incluso, pues es un reto mayúsculo. Y lo que debes de despertar en la institución a la que le estás trabajando, porque además se trabaja el modelo educativo institucional, a la institución a la que le trabajas y a los alumnos que van a formar parte de esa institución, a los académicos, pues tiene que ir involucrado en el sentido de querer prepararse más, de querer saber más. Y esto implica leer mucho. Y ahí es donde hay un debate también fuerte porque pues la autoridad te sigue pidiendo obra bibliográfica, lo cual yo veo adecuado. Pero el joven de hoy es difícil que acepte la obra bibliográfica, ¿no? Con el acceso a Internet quiere buscar información más rápida, más sencilla, más digerida. Y entonces tú lo que tienes que trabajar en tus diseños es la forma a través de la cual tengan el acceso a esta información, pero que sea información confiable, porque a veces, y sí sucede, en vez de formar, deformas, ¿no? Y eso es algo que hay que evitar. Entonces yo pienso que debes de trabajar no solo con el alumnado, con el académico, con el directivo, con el administrador, para que su modelo educativo implique ese interés y esa motivación por seguirse formando y seguirse informando de fuentes verídicas, veraces, confiables y generar propuestas pues innovadoras sobre todo, ¿no? Ahora, Lucy, por otro lado, cada vez más hay programas binacionales o trinacionales, es decir, se realiza un desarrollo curricular, pero se piensa en si este va a ser aprobado y en qué países. O sea, por ejemplo, hay un desarrollo curricular que tiene validez en México y en Estados Unidos, o en México y en Francia, en España, o en algún otro país. ¿Esto qué implica para quien tiene que desarrollar la currícula? Tienes que trabajar con las equivalencias y revalidaciones a nivel de puntos créditos, se llaman créditos, porque hay tabulares internacionales para que tus estudios tengan esa revalidación a nivel internacional. Sí. Y que incluso haya instituciones que te puedan ofrecer una doble o triple titulación, ¿no? Porque
hay tabulares donde te dicen, por ejemplo en México, ¿no? Si vas a juntar 180 horas crédito es un nivel técnico. Si vas a juntar, a sumar 300 horas crédito es un nivel licenciatura. O sea, hay unos estándares. Una hora crédito equivale a un crédito un crédito equivale a 16 horas de dedicación o una fracción que es 0.0625, que es una tabular internacional. Además de que tú debes de cuidar los perfiles de egreso de cada nivel educativo dentro del esquema superior. No es lo mismo un técnico superior universitario o profesional asociado que un licenciado o sus equivalencias, que un especialista, que un maestro o que un doctor en el área de posgrados. Pues cuidas el perfil, pero también cuidas el valor crédito en la cuestión teórico-práctica, que también, por ejemplo, en el posgrado, en especialidad y maestría, pues está la escuela del posgrado profesionalizante, que es muy práctico, y está la escuela alemana, que es del posgrado científico, ¿no? Muy teórico, pues. Entonces, pues hay una gama impresionante para poder hacer diseño curricular, pero sí tienes que estudiar todo esto, tienes que pensarlo bien y tienes que ofrecer propuestas muy innovadoras, muy al día, con mucha proyección. Y bueno, pues creo que hasta el día de hoy ahí vamos, porque sí nos contratan bastante, entre lo que va del 2023 al 2024, entregamos 26 diseños curriculares y todos cuentan ahorita con su registro a nivel Puebla, unos a nivel de federal, y bueno, pues ahí vamos trabajando. Lucía, en el área técnica se ha estado tratando de conseguir como equivalencias, sobre todo por aquellos que son técnicos y tienen que desarrollar, en el caso de Puebla, un trabajo, por ejemplo, automotriz. ¿Se ha avanzado más en el área, digamos, técnica, tecnológica, que en las cuestiones de las humanidades? Pues es un referente internacional. Ahorita, como podríamos decir, como que están equiparables, como empatadas, vamos a decir. Hubo un tiempo de los 80s al 2000 que la carrera técnica era muy fuerte, pero realmente se trabajaba con el interés del operario inmediato, más práctico que teórico. Hoy como que hay una fuerza que te indica que así como avanza el conocimiento, estamos en la era del conocimiento, el técnico también tiene que prepararse teóricamente, no nada más prácticamente. Entonces como que ahorita hay un equilibrio entre ambos aspectos. La parte técnica tuvo su fortaleza, te digo, en esas décadas. Ahorita como que está más equilibrado. Tan es así que la propuesta que se trajo a México de la formación profesional técnica, que tuvo esa fortaleza en su tiempo, aquí surgieron dos tipos de instituciones, que eran los institutos tecnológicos superiores y los institutos tecnológicos universitarios. Unos trabajaban carreras técnicas y otros licenciaturas y equivalentes o ingenierías. Los dos ya abrieron, los dos se complementaron, y ahora, por ejemplo, las universidades tecnológicas en créditos sumarios pueden proyectar una carrera a nivel licenciatura o ingeniería con una salida lateral técnica. Y al revés, los institutos tecnológicos que se especializaban en las ingenierías o niveles de licenciatura, igual abrieron una salida lateral de carácter técnico. Ahorita yo creo que las dos cosas son importantes. No te sirve de nada tanto conocimiento si no lo llevas a la práctica, pero tampoco te sirve de nada ser tan práctico sin tener una base del conocimiento. Pues sí, en lo personal he tenido conocimiento de estas bivalencias, insisto, en México con algunos países de Europa y de México con los Estados Unidos. Pero ¿qué hay en las bivalencias entre México y Latinoamérica? Pues te digo que aquí hay referentes, ¿no? Te digo, yo siento, por los estudios que hacemos, que Argentina, Chile, Brasil siguen siendo un referente, y nosotros tratamos de movernos a ese ritmo para no quedarnos atrás. Aunque México tiene una situación muy particular. Mucha gente la trabaja como problemática, yo la trabajo como una área de oportunidad. El hecho de que somos una nación todavía pluricultural muy fuerte, y que todavía tenemos comunidades que en términos educativos
pues podría decir que se encuentran a veces en desventaja. Entonces tienes que buscar los contextos y los espacios, ¿no? Y tienes que buscar la forma de llegar a estos espacios que se pudieran encontrar en desventaja como áreas de oportunidad para buscar esos equilibrios y que no se queden fuera, ¿no? Entonces, pues sí tienes que mediar entre tu realidad y lo que pretendes proyectar. Pero definitivamente los principales problemas que vas a tener que resolver como profesional en tu campo, pues tienen que ser los de tu entorno principal, pero sin perder de vista esa proyección que pudieras tener como ejemplo de otros países. Y en Latinoamérica pues estamos tratando de mantenernos a la par de estos países que son grandes referentes, pero igual si tú ves el trabajo de la política que va junto a la cuestión educativa, el trabajo de la legalidad que tiene que sustentar las oportunidades y la función educativa, pues tienes que trabajar en los dos aspectos y tratar de mantenerte a la par de estos referentes. Pero, insisto, primeramente estás obligado a resolver tu problemática social inmediata. Bueno, ese es en el área técnica, Lucy, de donde, como bien lo dices, es parte de la actividad también de la Escuela de Posgrados en Educación Integral. Pero tú tienes varias otras búsquedas, exploraciones y arribos. Escribes poesía, escribes fábulas, creo que por ahí uno que otro cuento. Háblanos de esa otra parte. ¿Cómo esta formación académica sólida, que además tampoco se puede desviar mucho, te lleva a estas expresiones literarias y se complementan? Pues mira, para mí es efectivamente, como tú lo dices, un complemento formativo. Yo me quedé mucho con la idea de que no puedes ser una persona íntegramente formada si no tienes también formación en las artes, ¿no? Y para mí la literatura siempre ha sido también algo que me ha marcado desde muy joven. Yo siempre estaba tratando de involucrarme en los concursos de cuento, de narrativa, de declamación, de recitación en la primaria, de oratoria, y me gustaba prepararme, ¿no? Y de uno que otro premio por ahí obtuve. En la actualidad me siguen invitando como jurado en algunos espacios de declamación, de oratoria, y pues me da por escribir lo propio ahora sí que en mis tiempos de ocio o cuando algún tema me impacta. Yo me pongo a escribir una narrativa, una poesía, una fábula. Me gusta mucho la fábula desde muy chica y me he especializado más en ello. Y bueno, pues tú me has dado la oportunidad de publicar algunas de mis composiciones en tus antologías, lo cual agradezco. Y bueno, pues yo tengo 2 obras personales a este respecto donde combino todo. Y ahorita pues estoy trabajando un libro de pura fábula, pero no lo hago tampoco sola. Tuve un programa que duró 1 año donde participaban otras personas y que se llamaba Está de Fábula, y escribían sus fábulas y me las mandaban o las leían ellos mismos, y estamos terminando esta obra. Yo espero que antes de terminar el año ya esté esta obra de pura fábula, pero es algo que me enriquece, algo que me ayuda a crecer, algo con lo que yo procuro también aprender, y a veces pues sigo la parte académica de la escritura, de la creación, y a veces pues como cualquier otra persona lo que te nace en el momento, ¿no? O sea, sin seguir una regla, sin seguir una línea, y de repente pues ponerse a escribir. Y es un consejo que yo le daría a cualquier persona, lo que sientas, siempre escríbelo. A ver. Pues, señor Medina, estamos llegando al límite de nuestra participación. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, un pequeño bocadillo. Dado que hay una ebullición prácticamente de todo lo que es enseñanza y voluntades, como en el caso tuyo, Abel, que sos un embajador cultural, yo quiero preguntar, porque todo esto arrastra una evolución, y yo quiero que ustedes de alguna manera me aclaren el panorama, si esta innovación es una revolución
¿O ustedes pretenden gestar una revolución en la innovación? No sé si me explico. Yo creo que van de la mano. Yo lo veo así, ¿no? Creo que van de la mano. Si quiero innovar, tengo que revolucionar. Y si quiero revolucionar, tengo que innovar. Porque de qué otra forma yo genero cambio o genero intención en otra persona, ¿no? Por ejemplo, con Abel yo he aprendido a ser innovadora, pero Abel es revolucionario de corazón y mente. Claro. ¿No? Entonces yo con él aprendo y para mí es un ejemplo y entonces digo, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y entonces me atrevo y yo creo que eso es lo importante, cuando te rodeas de gente que está al día y que quiere innovar y que al mismo tiempo al innovar revoluciona o quiere revolucionar y al revolucionar innova, pues te contagias y te da esa inquietud de hacerlo y poder hacerlo. Y yo con él he aprendido eso, ¿no? Que no hay un límite, que no hay un tiempo y que, vaya, yo sé que él duerme poco porque su mente es sumamente inquieta y yo creo que todo el tiempo está innovando y revolucionando hasta en sueños. Y creo que así es como debe hacerse, ¿no? Yo no sé, él es mucho de tecnología, a mí todavía me cuesta un poco más de trabajo porque soy mucho más grande que él en edad, yo soy migrante digital. A mí hoy me enseñan más los nietos sobre tecnología, ni siquiera mis propias hijas, los nietos, porque ellos ya nacieron con el chip, como dicen. Pero yo todavía soy de la hoja y el lápiz, entonces yo siempre en mi escritorio, al lado de mi buró, donde sea, yo siempre voy con una libreta y el lápiz o el bolígrafo, la pluma, como le llamen, y siempre que empiezo a pensar en algo, lo escribo, y lo escribo, y lo escribo, y creo que Abel es de esa forma. Entonces yo creo que va de la mano. No sé él ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo, mi querido Isidoro, que tenemos la oportunidad constantemente de estarnos reinventando y al cuestionarnos, al plantearnos una serie de preguntas que nos llevan a reconsiderar en dónde estamos parados, no queda de otra. O revolucionamos o innovamos, pero el cambio es la constante. Yo creo que independientemente del matiz que cobre lo que uno hace, el cambio es lo permanente. Y si nos damos cuenta de eso, entonces vivimos en esta enorme ebullición en donde lo único que no cambia es que todo cambia, mi querido Isidoro. Bien, pero yo también me gustaría saber, ya que hablamos de educación y de planes educativos, por supuesto, si hay técnicas o nuevas técnicas atractivas para el estudio. Y no hablo de divertido, ¿no? Sino de tener técnicas que atraigan al estudiante o al cursante. Sí, hay muchas técnicas nuevas. Ahorita se trabaja mucho con cuestiones tecnológicas. Está retomándose la lúdica. Hoy con la tecnología se le llama gamificación. Los estudios neurológicos están formando parte de cómo hacer atractivo el aprendizaje para el alumno de hoy, pero también debes de tomar en cuenta que hoy con esta apertura, pues puedes tener, por ejemplo, yo que trabajo mucho en posgrado, pues tienes gente de todas las edades, y puedes tener gente muy mayor como yo, o más grande todavía, y puedes tener gente muy joven, y tienes que aprender a ser diversificador de las técnicas. Y lo primero que tienes que hacer es indagar con la misma persona cuáles son sus intereses personales para saber con qué técnicas puedes trabajar estos espacios de aprendizaje que hoy es lo que predomina sobre la enseñanza y de qué manera vas a dar esa apertura para que cada persona se autodescubra en sus capacidades, en sus potencialidades y se apliquen las técnicas para todas las personas sin que dejes nadie afuera. Tienes que ser muy diversificado, tienes que tomar en cuenta la formación que la persona trae, su interés, sus motivadores,
y de qué manera se les facilita a ellos el aprendizaje. Te digo, sí, todo el tiempo hay técnicas nuevas y técnicas innovadoras. Hoy se habla, por ejemplo, digo, lúdica, gamificación, se trabaja mucho la andragogía para el aprendizaje de adultos, se trabaja las técnicas de aula invertida y hay muchas, pero tienes que ver qué y para quién, ¿no? Entonces, sí, la técnica por sí misma solamente son unos pasos a seguir. Acuérdate que es el arte de, pero realmente quien te va a marcar la pauta es el aprendiz, ¿no? Es la otra persona. Ya no es como antes, que quien marcaba la pauta era el enseñante e imponía, ¿no? Imponía su método, imponía sus técnicas, sus herramientas, sus materiales. Hoy quien te da la pauta es el que está aprendiendo. Y debes de ser muy versátil en la aplicación técnica, en los pasos que vas a seguir para estas personas. De ahí que se hable a nivel internacional, cosa que en Latinoamérica todavía está difícil, sobre todo en México, y te digo en muchas comunidades en educación pública, de que si trabajas con grupos menos numerosos vas a tener mayor éxito. Sí, porque te da tiempo de atender a cada persona. Pero cuando tienes grupos de 60 niños, por ejemplo, en un aula de primaria, pues tienes que regresar a las prácticas anteriores, porque ¿cómo satisfaces la personalidad de 60 mentes? Entonces tienes que trabajar un poco con la generalidad. Y lo que se aprendió a trabajar como técnica en grupos masivos, pues fueron las técnicas grupales, que siempre han tenido éxito, ¿no? Por decir otro tipo de técnica. Y con esa técnica grupal, tú formas grupos de identidad para que esos grupos de identidad pues puedan salir adelante, pero aquí la jugada es no dejar a nadie afuera. Muy bien, mi querido Isidoro. Ahí está. Pues quedan muchos puntos sobre el escritorio para ser abordados seguramente en otra ocasión, mi querido Isidoro. Sin ninguna duda. Te despido entonces con un tanguito. Roberto Llanés, un gran vocalista romántico que interpretó un tango clásico, Cafetín de Buenos Aires, y nos vemos la semana que viene, Dios mediante, y muchas gracias por todo. Hasta luego, Isidoro. Un abrazo para todos nuestros amigos allá en Entre Ríos, Argentina, a través de Radio Ciudad de Nogoyá, Abel Pérez Rojas, las 24 horas en sabersinfin.com. Hasta la próxima, amigo. Chao, chao.